Muy bienvenidos, esto es Causa y Efecto. Esta noche, los jesuitas. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, un pontífice viene precisamente de la Orden de la Congregación de Jesús. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Cuál ha sido su influencia en el mundo? Causa y Efecto. En un momento comenzamos. Nunca antes habíamos tenido, no recuerdo, un panel tan interesante como esta noche en Causa y Efecto, y es un placer darle la bienvenida en primer término a mi extrema izquierda al maestro Emilio Quesada, académico de la Universidad Iberoamericana. Don Emilio, muy bienvenido. Muchas gracias. También al padre Enrique González Torres, sacerdote jesuita, ex rector de la propia Universidad Iberoamericana. Padre, muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. A mi derecha, Guillermo Prover, vocero de Catholic Voices México. Ya nos explicarás qué es Catholic Voices, Voces Católicas. Voces Católicas. Muy bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Y el doctor Rubén Aguilar, analista político, escritor, académico. Usted lo recuerda como el ex portavoz del expresidente Vicente Fox, pero también activista en ¿qué son los jesuitas, Rubén? Vamos de lleno. En tu opinión, ¿cómo describíamos a la Compañía de Jesús? Pero aquí está un jesuita todavía. Sí, pero empieza contigo. Primero es una orden. En la Iglesia Católica solo existen 5 grandes órdenes, que son los benedictinos, los franciscanos, los agustinos, los dominicos y los jesuitas. El resto son congregaciones o institutos religiosos, pero el carácter de orden solo la tienen estas 5 que acabo de mencionar, que implica un estatuto, un reconocimiento no solo al tiempo en el que se fundaron, los benedictinos en el siglo X, los franciscanos dominicos en el siglo XII, los jesuitas en el siglo XVI, etc. Y luego pues se habla, es por otro lado la institución más grande de los órdenes religiosas, incluyendo las muy congregaciones. Dedicada a la educación en muchos sentidos. En la educación así surge, y también al trabajo misional, al trabajo de la cultura. Se define como un instituto, una institución que siempre está como a la vanguardia, en las líneas de la frontera, tanto del espacio físico, por las misiones, como también en el espacio de la vida intelectual. Y en la actividad tal vez política, en la actividad social. Yo pienso que toda actividad humana es política, y tiene una implicación política absoluta. Otra cosa es si estás metido en el espacio estrictamente del poder y la disputa del poder, pero los jesuitas, como también otras muchas instituciones, pues tienen un proyecto político en el sentido de un mundo más justo, un mundo más equitativo, un mundo más digno para todos. Don Enrique, los jesuitas, su orden. Primero estamos muy contentos, porque ver en el escudo del Papa el escudo de la Compañía, pues es una gran satisfacción. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Después un reconocimiento a la labor de la Compañía en toda la historia. No nos va a proteger el Papa así especialmente, sino creo que nos va a exigir más, de tener un compromiso mayor con los grandes proyectos que ahora tiene la Iglesia, que sin duda son el recuperar o intensificar, porque no se ha perdido, la reflexión teológica y filosófica para ofrecerle al mundo nuevos conceptos adecuados al mundo actual, el diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, entre la fe y la técnica. Y entre la fe y el siglo XXI, los nuevos tiempos, yo creo que los jesuitas en ese sentido se distinguen, se diferencian de las otras órdenes y de la Iglesia como la conocemos en el tema católico, siendo menos flexibles en algunas áreas. ¿Me equivoco? No sé qué quiere decir por menos flexibles, porque a veces somos más flexibles. No, perdón, quise inflexibles. Menos inflexibles, o menos sea, inflexibles, en ese exactamente. sentido, ¿no? Que fue una de las razones también por la cual se suprimió la Compañía de Jesús, por su libertad de pensamiento, por su vista al mundo moderno de ese tiempo, del siglo XVIII. El otro gran tema es el de las misiones, o sea, habrá que dialogar con la cultura del mundo occidental. Creo que es una gran preocupación que Europa se esté perdiendo la fe. Y es interesante que América Latina ahorita como que
sale. 41% de los católicos están ahí, y hay mucho pensamiento en América Latina en los últimos años en cuanto al pensamiento de compromiso social, al cambio de estructuras, todo esto que se vino dando en América Latina. Pero por otro lado, el Oriente, África y el Oriente. Hay papas que le han torcido las tuercas un poquito a los jesuitas. Bueno, hasta los suprimieron. Exacto. O sea, no solo les torcieron las tuercas, sino los aniquilaron. ¿A qué atribuye usted ahora este cambio? Esta posibilidad de que por primera vez en la historia milenaria haya un jesuita al frente de la Iglesia Católica. A ver, voy a decir algo que a lo mejor no se lo cree, al Espíritu Santo. O sea, fue un gran riesgo de los cardenales el asumir a un jesuita. Y que Dios se los perdone. Si bien es un jesuita que a lo mejor es dentro de los jesuitas un poco conservador, pero en el mundo clerical es mucho más liberal. Ahora, hay otro tema que es interesante y que distingue a los jesuitas, que es la predicación de la fe inculturada. Un gran problema que tuvieron los jesuitas en el siglo XVII, si nacieron en el siglo XVI, es los misioneros que decidieron inculturarse, hacerse chinos con los chinos, meterse en la cultura, vestirse como los chinos, celebrar la liturgia incorporando muchos ritos chinos, cosa que les preocupó mucho en Europa porque decían que se estaba perdiendo la fe. Ahora, es interesante que ya desde el Papa Ratzinger hay una revaloración de este proyecto de los jesuitas del siglo XVII, que inclusive hay un reconocimiento importante al padre Matteo Ricci, ahora que fueron los 400 años de su muerte, hace un par de años. Entonces, yo creo que este Papa jesuita conoce la historia de la compañía, conoce las grandes aventuras de la compañía, y yo creo que le va a dar un paso a la Iglesia importante. Emilio, ¿está usted de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un eje que constituye como la esencia de la Compañía de Jesús. Los ejercicios que hace San Ignacio, que no es un libro para leer, sino para vivir, con principios fundamentales que van del principio y fundamento a la contemplación para alcanzar amor, y el sentido de la inculturación, que lo va a marcar muy claramente el mismo San Ignacio cuando San Francisco Javier se va a la India. Le dice: Javier, vas a tierra extraña, olvídate de tu lengua, olvídate de tu cultura, olvídate de tus costumbres, queda inmerso en el terreno al que vas, desde ahí, por decirlo así, con los zapatos puestos en su cultura, recuerda el pasado y retoma aquello que les pueda ser útil y trata de convencerlos de que lo tomen. Este principio de la inculturación ha hecho que la compañía no pierda actualidad. La compañía se incultura en el momento que vive, no es una orden del siglo XVI. En los tiempos que estamos en los tiempos que estamos vigentes. Es una orden religiosa, como ya lo dijo Rubén, que generalmente, no sé por qué se dice congregación. No, la compañía no es una congregación, es una orden religiosa, canónicamente es una orden religiosa. Y la compañía se ha permanecido muy actualizada por ese contacto con la sociedad en que vive. Guillermo, eres portavoz de Voces Católicas, Catholic Voices México. Entiendo que este movimiento surge en la Gran Bretaña. ¿Por qué surge? Bueno, surge en la visita del Papa Benedicto XVI al Reino Unido como una respuesta de los católicos británicos para testimoniar su fe y comunicar en positivo. Como punto personal, siendo el más joven de la mesa, es un honor compartir la mesa con ustedes. Es un gusto tener. Para nosotros tener a un joven. Muchas gracias, muchas gracias. Al revés. Y pues bueno, en lo referente a la Compañía de Jesús, bueno, creo que la Iglesia, cuando se exige más, es cuando crece más. Y yo siento que la Compañía de Jesús, las grandezas que tiene, es esa exigencia que la caracteriza, y que yo creo que debe caracterizar a la Iglesia en general, una exigencia a sí misma por buscar ser mejor. Creo que si algo se debe reivindicar dentro de la sociedad en general, es esa postura de la Iglesia, de tenerle confianza.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, esto es Causa y Efecto. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Qué les debemos a los jesuitas? ¿Qué podemos esperar del primer papa jesuita? Causa y Efecto, no tardamos. Causa y Efecto esta noche, los jesuitas. ¿Tú fuiste jesuita? ¿Eres jesuita? Fui jesuita institucional, tuve 14 años en la compañía, salí de la compañía. ¿Por qué? Pero, bueno, porque viví muy plenamente, muy realizado. Fueron años fantásticos y debo muchísimo a la Compañía de Jesús. Estoy tremendamente agradecido de todo lo que me dio, pero en un momento dado decidí que esa ya no era mi vocación y tomé otro camino. Fue cuando me voy a la guerrilla El Salvador. Platícanos esa experiencia. Bueno, pues, brevemente. Bueno, tomé esa decisión en el marco del seguimiento de Jesús, así lo entendí yo en aquel momento, en la lógica de la teología de la apoyando liberación. la guerrilla salvadoreña. Que así el cambio iba a ocurrir por la vía de la lucha armada. Tomé ese compromiso a título personal. Pero sin duda alguna no eres el único de la compañía que en ese momento cuando yo entro a la guerrilla en El Salvador, había 3 compañeros con rango de comandante que habían estado en la Compañía de Jesús también, ¿no? Y que se habían involucrado con el movimiento campesino en El Salvador y después habían tomado la decisión de salir de la orden e incorporarse directamente a la guerrilla. Yo siempre fui soldado raso, ellos ya eran comandantes, pero está esto, Emilio hablaba de los ejercicios, pues probablemente no es menor el impacto que le deja a uno en la formación personal la Compañía de Jesús, los jesuitas en general, y haber sido jesuita. De hecho, tenemos una gran red de ex jesuitas, hay un sentido de cuerpo muy grande, se mantienen muchas relaciones con la propia compañía. Cuando uno sale en eso, la compañía probablemente es también distinto en general a otras instituciones religiosas, que jamás a la gente que se va le reclama o la hace a un lado, sino que hay una circularidad, porque en la orden aprendes realmente a ser amigos. Mis mejores amigos siguen estando en la orden, no son gente que estuvo en la orden, porque esa es tu generación, el mundo con el que has vivido. ¿Qué es lo que más le agradeces a los jesuitas? ¿Qué es lo que más le agradezco a los jesuitas? Le agradezco 3 cosas. Una visión de Dios y de Jesús. Me abrió un horizonte nuevo de mi manera de entender mi relación con Dios y con su Hijo Jesucristo, con Jesús, sí. y el seguimiento. 2, me abrió el horizonte a otros mundos por donde yo venía, el sector social donde yo venía. Probablemente nunca hubiera tocado lo que me tocó tocar con los más pobres y vivir en barrios de la Ciudad de México. Viví en casas de cartón por un tiempo, en las zonas indígenas. Me abrió a ese mundo, me hizo entender ese mundo y también el intentar cambiar ese mundo. Y la tercera, pues me abrió también una cantidad de espacio, de horizonte en el mundo de la cultura, de las letras, de la ciencia, y en ese sentido yo estoy tremendamente agradecido a la compañía. Bien, Rubén. Es de todo sabido el esfuerzo que hace la universidad de la que usted fue rector en las zonas más marginadas de Chiapas, de la Sierra Tarahumara. Hay una vocación de la Compañía de Jesús de ayudar, como los vimos de nueva cuenta a través del Papa, a los más pobres, a los Bueno, yo diría que la universidad y la Compañía de Jesús, porque la Compañía de Jesús tiene distintos proyectos aquí en el país, ¿no? La universidad es una vía, pero hay otras. Es una vía que vincula y que hace promociones sociales también, pero hay otras vías con otras actividades. Yo creo que los jesuitas, que decía Rubén al principio, queremos estar en la avanzada. Es decir, nos preocupa la situación de los pobres y atender al pobre inmediato que tenemos ahí, pero queremos ir más allá. No solamente atender al pobre que nos encontramos, sino otros pobres que están en estas características, y además a hacer análisis de que por qué están pobres. Y una de las cosas que esperamos de este Papa, de Francisco, es que su simpatía con los pobres lleve también a ciertas propuestas en el orden económico internacional, en el orden social, en el cuidado de la ecología, que nos haga sentir a todos que los pobres son pobres por ciertas estrategias políticas, económicas que ha tomado el mundo.
Entonces los jesuitas nos metemos en el análisis social. Y son muy críticos a veces, críticos, ¿no? Y debatimos, decía, probablemente no todos estamos de acuerdo de cuál es exactamente la causa de la pobreza, pero lo que estamos viendo es que si hay muchos pobres, hay un orden internacional injusto. Entonces, nosotros trabajamos en eso, o sea, yo creo que casi todos los jesuitas han trabajado directamente de una o de otra manera con los pobres, y en muchos se ha despertado esa vocación intelectual para ver cómo hacemos los cambios estructurales que sean necesarios. Memo, un apunte. Pues mira, me parece que debemos también ver la apertura de los jesuitas para el mundo, ¿no? Pero también debemos estar conscientes que, bueno, pues parte de la promoción de la teología de la liberación se debió a eso, a esa abertura malinterpretada, no digo que solamente jesuitas, sino de diversas órdenes, congregaciones, movimientos dentro de la iglesia, y me parece que pues los jesuitas deben reivindicar la parte de la teología de la liberación al Papa, ¿no? A esa fidelidad del Papa que desde el inicio se ha manifestado y que teniendo un Papa jesuita, estoy seguro, se va a promover y se va a conseguir. Puso los puntos sobre las CIES, la teoría de la liberación. Sí. Emilio. Mira, yo considero que un factor importantísimo en la definición de la Compañía de Jesús es el cuarto voto. Ese voto que emite la Compañía de obediencia al Papa en materia de misiones. Pero hay una situación que es fundamental, el sentido de la fe en ese voto, porque cuando San Ignacio lo concibe, Pablo III no era un santo, era una persona muy del Renacimiento, con costumbres del Renacimiento. Entonces lo que Ignacio está pensando es la fe. Si el Papa es la cabeza de Cristo, a ese capitán que él ve en los ejercicios, a ese sumo jefe al que debemos acatar, debemos de aplicar toda la fe. Al vicario de Cristo lo tenemos que obedecer independientemente de la vida personal del Papa. Ahí yo estoy muy de acuerdo con usted, de que el Papa tal vez les dé más trabajo y les dé más responsabilidad, de decir, sí, ustedes son los soldados. Bueno, ya el Papa Ratzinger había hablado con la compañía, había ido, le había pedido una atención mayor a esta formación del clero en los institutos que los jesuitas dirigen en Roma, sí, y al mismo tiempo las misiones. Yo creo que la gran preocupación de lo que va a pasar con África y con Asia, nuestro padre general, su última reunión universal que hace, la hace en África, como para decirnos, pendientes, ahí está una misión nuestra, ¿no? Que está desde el origen de la compañía. El segundo jesuita más importante es San Francisco Javier, y San Ignacio no lo conserva como su asesor o su asistente, sino que lo manda a las misiones. Sí, Rubén. Sí, Rubén. Mira, yo sí pienso que al final de cuentas, Enrique ya mencionaba que se trata, Francisco es un hombre conservador, en ciertas materias, en particular todas las que hacen relación a las cuestiones de la vida personal, a las opciones sexuales, a la decisión del nacimiento, ¿no?, etcétera. Es un hombre muy conservador. Muchos grandes teólogos morales de la iglesia están en otra posición ya. Pero yo sí veo, como Enrique también, que un hombre que pasó 13 años de la formación jesuita y su noviciado y las humanidades y la filosofía, y luego fue servicio de profesor de maíz, y luego teólogo, y luego otro año de tercera aprobación, etcétera, sí influye, y yo sí pienso que lo hace un hombre distinto, no es igual, guardando todo el respeto que merece cualquier sacerdote, pero es cierto que la compañía tiene un especial cuidado en la formación intelectual. Y tienen una misión ahora, por los tiempos que están y las circunstancias que están dando, una misión difícil de limpiar el tiradero. La casa está muy sucia. Vamos a hacer una pausa. Regreso con el tema de causa y efecto esta noche, los jesuitas, su impacto y su porvenir. Las finanzas del Vaticano, los pederastas a nivel mundial, esta explosión que ha venido de alguna forma colapsando, menos jóvenes ahora, con vocación, todo esto está afectando a la Iglesia Católica, y el Papa Francisco
pues tiene ahora entre sus grandes deberes tal vez estos tres que sean de los más importantes. Quisiera saber su opinión de cada uno de ustedes. Empiezo con usted, Emilio. Sí, se ha considerado ese sentido de que el Papa es conservador, pero como decía el padre, yo le voy más a un conservador jesuita que a un liberal de fuera, porque el conservador jesuita tiene todo un proceso de formación mental ante la fe. Entonces el Papa, que fue maestro de novicios, que es donde se forma el jesuita, que fue provincial de la Compañía de Jesús y gobernó la compañía, que fue rector del Colegio Máximo, o sea, el colegio de la formación de la compañía, que vive plenamente el sentido de la compañía, pues yo lo considero como el puente perfecto. ¿Usted es más optimista de que pueda, por ejemplo, aprobar una cierta protección sexual para que no se transmita el SIDA en África, por ejemplo? Sí. Tendríamos más posibilidades. Mucho más. Bien. Bueno, lo que se ha hablado de la corrupción en la estructura de la curia, el Papa va a tener que entrarle, y ya hay ciertos anuncios que le va a entrar. Y va a ser un mensaje también para más transparencia en las organizaciones de la Iglesia. Ese es un grave problema. Creo que debemos de esperar de este Papa un ataque frontal a la corrupción de la Iglesia. Es muy difícil bajar a detalles ahorita porque sería largo, pero los que hemos estado cerca también de la estructura jerárquica de la Iglesia nos damos cuenta de muchas acciones indebidas que hay. ¿Cuáles serían los tres temas más difíciles que él tendría que enfrentar? Brevemente. Yo creo que... Va a ayudar a los pobres, por supuesto, pero los problemas graves, los tres primeros. Este problema de la purificación de las finanzas y de la administración del Vaticano. Yo creo que hay otro problema que no se ha tratado ahorita, que es regresar a las comunidades más autoridad. Es decir, que los obispos sean más nombrados, más de acuerdo con las comunidades, en cierta fórmula de vinculación. Que eso se ha perdido. ¿Y el tercero? Yo creo que estos aspectos de la ética de la reproducción humana es algo que muchos teólogos están pensando y que va a ser una cosa no fácil para el Papa, sí, porque hay muchos grupos encontrados, pero hay que hablar del bien del ser humano. Entonces, el ir encontrando una ética moderna en todos los aspectos de la reproducción humana. Bien, pues yo creo que... Voy contigo, Memo. Bueno, yo siento que, muy contundente mi punto, creo yo, la Iglesia Universal, y sí, los jesuitas forman parte de ella, siento que los datos claros sobre la doctrina de la Iglesia siempre han sido los mismos y siempre han sido muy concisos y muy claros. Pienso que en la parte reproductiva, para momentos del Concilio Vaticano II, se había dicho, ¿por qué el condón no? ¿Por qué va a aumentar el SIDA? Nadie creyó en la Iglesia. Y los datos de la ONU, ¿cuáles son? El incremento del SIDA es el mismo que el incremento del uso del condón en el mundo. Yo siento que si los jesuitas han contribuido en la historia de la humanidad, sí, al igual que sus miembros, al igual que la Iglesia, pero algo que tomo la bandera del Papa Francisco, la humildad. Partiendo de la humildad, San Francisco de Asís, perdón, bien decía que para ser santo hay que ser humilde, para ser santísimo hay que ser humildísimo. Y creo que desarrollar a partir de ahí, pues bueno, el Papa tiene mucho trabajo, el Papa tiene una iglesia que necesita de un Papa como él, un Papa humilde. El Papa tiene una iglesia que sus miembros, pues más o menos. Pues hay algunos muy malcriados, ¿no? Pero que se están portando muy mal. Pero también tiene una iglesia fiel, una iglesia que permite, pues bueno, por poner un ejemplo y dedicado a los jóvenes que quizás están viendo el programa, pues bueno, hay un joven que cree y hay un joven que tiene la confianza en la iglesia, pero también en su cabeza, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Memo. Pues mira, a mí me parece que en este cónclave había dos elementos a la discusión. Todos los cardenales son muy conservadores, los 115 electores, y los puntos a considerar, me parece, era un papa muy joven que dure mucho tiempo,
o un papa que dure poco tiempo, y se decidieron por uno que dure poco tiempo, porque un papa que dura mucho le hace mucho daño a la iglesia, a una estructura tan jerárquica. Un señor que está ahí 25 o 26 años se convierte en un autócrata, quita poder a las iglesias locales, pasa por arriba de los obispos y sus decisiones, y ahora quedó claro que este es un papa para 10 años. Seguramente cuando tenga 85 va a dimitir, como lo hizo ahora Benedicto, que ya estableció como esa norma, como los obispos se retiran a los 75, me parece que eso se va a establecer como una norma. ¿No tiene este papa la misión más difícil de los últimos tiempos? Nomás déjame decirte el otro lado. Sí, y el otro lado se optó por seguir la limpieza, como tú y Enrique planteaban. Esa es una decisión. Si hubieran traído a un cardenal de la curia, de esos que está inmiscuido en estos problemas del Angelo Vaticano, Scola, imagínate, cualquiera de estos hubiera sido la negación de tener que limpiar la iglesia. La humildad exige reconocer tus problemas, enfrentar tu realidad. La soberbia se niega a ellos. Y en este sentido yo sí pienso que es un hombre que le va a entrar a esos temas. Es un hombre que en la diócesis la arquidiócesis de Buenos Aires le tocó resolver ya un problema financiero de este carácter, de un antecesor que dejó una porquería de dinero ahí, cosas en Buenos Aires. Él lo resolvió. No tengo mucha esperanza en términos de grandes cambios teológicos, sí, pero en limpiar la iglesia, en poner orden, en acotar los abusos sexuales, los obispos protectores de criminales, sacerdotes, etcétera, tipos criminales como Maciel, que pudieron actuar por una cantidad de años brutal, que es una vergüenza para la institución. Sí. Esas cosas no van a pasar. Ya empezaron a no pasar con Benedicto, que solo llegando mandó al retiro a Maciel en su natal Zamora, y va a ser mucho más duro en esas materias. Muy bien, Rubén, pues te agradecemos mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Ya oyó la voz, las opiniones de nuestros 4 distinguidos invitados. ¿Cuál es la mejor? Por supuesto, la suya. Gracias, buenas noches.